Bienvenidos a Cinema 20.1. Estamos muy contentos, o por lo menos yo estoy muy contento, porque quien nos acompaña hoy es un cineasta que por lo menos para la gente de mi generación y seguramente para la gente después de mi generación es una verdadera referencia. Yo me acuerdo muy bien cuando éramos más jóvenes y cuando teníamos algún problema en la industria cinematográfica, la persona que recorríamos era a Iván Ávila Dueñas, nuestro invitado esta noche. Él es director de películas que apuestan normalmente por un nivel de experimentación muy alto, que son películas muy arriesgadas, que son apuestas a las cuales muy pocos cineastas en este país se atreverían a hacer. Películas como Adán y Eva todavía, como Zacateco, como La sangre iluminada, recientemente como El peluquero romántico, componen una filmografía, digo, no exactamente extensísima, digo que hoy en el cine mexicano, sin embargo, me parece que su filmografía es muy representativa de, como digo, de un nivel de experimentación muy alto y de un nivel de riesgo de verdad extraordinario. Así que él es nuestro invitado esta noche y estoy seguro que conocerlo, escucharlo hablar, será una verdadera lección para todos. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar por acá. Oye, Iván, a mí me encantaría, como, digo, tu última película, El peluquero romántico, se estrenó hace poco, pero me encantaría irme más hacia atrás, un poco en tus inicios cinéfilos, en los inicios de una vocación de pensar que se podía hacer cine. Tú eres zacatecano, profundamente zacatecano, ¿no? Mantienes lazos muy fuertes, además, con tu tierra, como artista. Con el Estado, sí. Exacto, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo es la decisión de estudiar cine o de no estudiar, de irte a Guadalajara, de pensar que podías vivir de eso? Empiezo por irme a Guadalajara a estudiar comunicación, y estudio comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. Y en el último periodo de comunicación, cuando vienen las asignaturas de cine, pues me empecé a enganchar y me empecé a dar cuenta que realmente de todas las opciones era la ruta. Si lo hubiera tenido en el tercer semestre, hubiera abandonado la comunicación seguramente. Y entonces lo que hice fue que me ligué casi de inmediato con la escuela de la Universidad de Guadalajara, que fue como el primer intento de hacer una escuela de cine en Guadalajara, que fue el Centro de Enseñanza e Investigación Cinematográfica. El CIEC. El CIEC, que comandaba Emilio García Riera. Okay. Y entonces, pues bueno, nada, fue un cambio radical de expectativas y de cosas. Y paralelamente a que, con el pretexto de que yo iba a hacer mi tesis, entro al CIEC, ¿no? O sea, con ese, ya digamos, con ese espacio cubierto por la tesis de licenciatura, me meto al CIEC y y me doy cuenta que en realidad esa era la parte que a mí más me gustaba. Afortunadamente, bueno, termino la tesis y afortunadamente logro hacer un corto ahí que me cambia un poco la expectativa general, o sea, pararte en un set con actores y una cámara y tener la posibilidad de contar algo. Simplemente me di cuenta que era la ruta por la que había que trabajar, ¿no? O sea, y abandonar todo lo demás y decir, bueno, yo no sé qué estaba pensando ahorita, pero en este momento paro y me voy, ¿no? Y abandono, digamos, Guadalajara en ese sentido. Pero tú tenías una cinefilia de niño, juvenil, no mucho, o sea, estás del mucho. Canal 2 viendo películas mexicanas. Vivía en Zacatecas, ¿no? Entonces hablamos de una ciudad donde había 2 salas, una de cine internacional, preferentemente hollywoodense, y la salita de cine mexicano que para la época que me toca a mí la infancia estaba... Valentín Trujillo. Sí, no. pero ya en un momento muy decadente de la sala, ¿no? Porque eso era, se llamaba el Cine Ilusión y le decíamos el Hilachas, ¿no? Porque si era así de verdad se derrumbaba, pobrecito. Pero bueno, pues pasaban de repente cosas como, pues, no sé, El Profeta Mimí o de repente películas que uno decía, bueno, pues vas a esa sala, porque era como esa alternativa, ¿no? Pero no, mi cinefilia no era así como demasiado grande. Sí un gusto por el cine mexicano, pero no con mucha conciencia. De hecho, yo es hasta entrada a la universidad donde empiezo como a canalizarlo un poco más y así empezar a distinguir un poco
que no solo me gustaba el cine mexicano, sino qué tipo de cine mexicano me gustaba, ¿no? Es decir, empiezo a sacar de mi parámetro ciertas películas que igual y sí fueron muy importantes para mí como infancia, como, no sé, como ir con mi madre al cine Rex a ver Cantinflas, y de repente pues hay una etapa en la que empezamos a sacar, o sea, esa cartelera, tanto yo como mi madre, ¿no? También mi madre decía, oye, pues, ¿te acuerdas que íbamos a ver esa? Así, qué bueno que ya no, ¿no? Así. Y entonces cambiamos un poco la ruta y bueno, yo me fui empujando hacia otro tipo de cine y ya en la tesis es donde pues sí, ahí sí decido meterme a estudiar por primera vez una cosa más en el camino de lo que yo estaba buscando, que es Buñuel, la parte mexicana de Buñuel, ¿no? Que bueno, de hecho escribes este libro, El cine mexicano de Luis Buñuel, que es tu tesis. Es mi tesis de licenciatura. Ajá. Ajá. Y bueno, acaba publicado por el IMCINE. Terminó siendo un libro publicado por IMCINE con una culta de esa época, que es un análisis sobre las constantes temáticas y narrativas en el cine mexicano de Luis Buñuel, porque esa es la parte que a mí más me gusta. Me gusta más que la francesa. Bueno, me gusta mucho El perro andaluz y La edad de oro, pero la parte mexicana me gusta mucho, sobre todo cómo logra insertar ese mundo y esa característica tan peculiar que es la mente de Luis Buñuel en películas de tinte totalmente comercial, y de repente siempre había un guiño en el que giraban las cosas y nada, me parecía muy divertido. ¿Y sientes que eso tiene que ver con tu cine, Iván? Pues ojalá, pero no, o sea, me parece demasiado. No quiero hacer una comparación y establecerla. No, nada más pero digamos es como que si estas irrupciones... Pero lo que sí es un hecho es, Buñuel mismo lo decía, ¿no? O sea, uno tiene como aficiones y tiene como una línea, dice, entonces es muy probable que cuando a mí se me ocurra escribir algo, empiece a pensar en el Marqués de Sade más que en otro cineasta, o sea, que en otro escritor. Eso lo decía Buñuel, ¿no? De la misma manera creo que evidentemente el cine que a uno lo influencia más, pues siempre está ahí como presente, como empujando o estirando el hilo como para decir, cuidado, ¿no? O sea, esa transición está horrible, haz algo más, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, búscate un buen final o dale vuelta o sea, sobre todo como en este tipo de posturas, ¿no? O sea, y bueno, pues eso, nada, me gusta mucho y fue mi primera aproximación como ya más de estudio a decir, a ver, ¿qué hay dentro del cine de Buñuel? ¿Por qué me llaman tanto la atención? ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? ¿Coincides en Guadalajara con gente, digo, ya mencionabas a García Riera, pero supongo que por ahí andaba también Hermosillo, Jaime Humberto Hermosillo, Baidovitz, Eduardo de la Vega Alfaro, es decir, investigadores, todos cineastas, ellos son mis maestros. Guillermo del Toro, que el otro día puso un tuit acerca de qué talentosísimo director es Iván, yo le produje un corto cuando era joven, claro, o sea, ellos fueron mis maestros dentro de esa etapa. Hermosillo me daba guión, Eduardo de la Vega me daba lenguaje, Del Toro me daba dirección, dirección, o sea, era como y entonces García Herrera, cine mexicano, era muy divertido, las clases de García Herrera eran una delicia, ¿no? Entonces me formo con ese grupo y pues si bien la escuela tenía como unas pretensiones, pues como de cuando menos empezar, era más de apreciación, pero decir, bueno, apreciación, pero con un cachito más, ¿no? Entonces nos daban guión y no sé qué. Y entonces, bueno, pues fui ir abriendo. Pero también hubo una cosa muy, muy padre, o sea, no solo de la gente que eran unos entusiastas, o sea, eso era por mera pasión y emoción, que yo creo que si yo rescatara algo de esa escuela o de lo que yo agarré de esa escuela es justamente esa pasión del cine, ¿no? Y entonces, pues Hermosillo, Del Toro, García Riera, Eduardo de la Vega, Guillermo Baidovitz, todo este proceso metiendo conocimiento y ayudándote y empujando, pues era una delicia, ¿no? Vienes a México y bueno, a mí me sorprende mucho que detrás de este marco teórico, digamos, como tan interesante que citas, de haber escrito una tesis interesantísima que es una investigación sobre Buñuel, empiezas a asistir dirección cuando llegas a México. Es decir, el campo profesional en ese momento, en los años 90, además era muy fértil. Es el nuevo cine mexicano, ¿no? Y te toca... Pues no había empezado. Bueno, estaba o sea, en realidad estaba todo listo, pero yo llego en un momento muy particular. O sea, nosotros habíamos filmado un corto, que justamente es el que me produce Del Toro, y yo me vengo a México a editar y postproducir. Me vengo a editar y termino quedándome a cargo de la postproducción porque todo el mundo andaba corriendo, entonces me dice Del Toro, quédate tú, echamos a andar esto, no sé qué, y así gracias a eso, digamos a ese proceso y a que Del Toro sí ya sabía postproducir
Fotoquímico 16, que era como filmamos en esa época. Me quedo y postproduzco esos cortos y empiezo a asistir dirección. Yo vine acá para asistir dirección de una cosa de Del Toro. Y entonces me empiezo a quedar a trabajar y... ¿Horas marcadas o qué? Horas marcadas, Ok. sí. O sea, yo llegué acá a hora marcada y a partir de venir con Del Toro empecé a tener más trabajo y más trabajo y más trabajo en hora marcada, ¿no? O sea, me volví uno ¿Para qué decirlo? Es el semillero de gente como Cuarón. Es el pues semillero decía de los Del Toro que era como el Lubeski. kinder, ¿no? Ajá. O sea, el kinder de esta generación, porque no se podía filmar. Entonces ¿Hacían televisión? esa era televisión con mucho rigor de tiempo, porque se hacían en 3 días y se preparaba 2 días y editabas. O sea, era era dinámica de industria. En un esquema muy familiar y muy pequeño, entonces ahí nos conocimos todos. Yo ahí cuando llegué conocía a todos los demás, ¿no? Entre ellos Adela Riva, que me da la oportunidad de hacer la primera asistencia en un largo, que es Pueblo de Madera, que ese es 89, le empezamos a filmar a finales del 89, principios del 90, que debe ser más o menos similar. Yo no me acuerdo qué año es Solo con tu pareja, pero debe ser 90, 91. O sea, es el mismo momento, porque en realidad se estaban produciendo esas 2 películas de ese año. O sea, debe de haber más, pero dentro, digamos, con esas intenciones, con esa voluntad, en realidad era muy poco. Que es lo que se llamó el nuevo cine mexicano. Exacto, de ahí arranca, ¿no? O sea, ese es el momento en el que empieza. Y a mí me toca justo hacer ese entrenamiento de kinder que era la hora marcada, y luego después estar en el momento cuando empieza. Y pues la verdad es que la escuela, yo vengo más de la parte del set y de la producción que de la academia, ¿no? O sea, yo me formo mucho más en el set porque empecé a asistir dirección y me dediqué... ¿Qué aprendiste ahí, Iván? Que aún... El truco. ¿Sí? El truco. ¿Qué es el truco? La pasión, ¿no? ¿Cómo filmas? ¿Qué haces? O sea, si tu actor es más chaparrito, no sé, ¿qué le pones? ¿Qué cajón? ¿Cómo se llama el cajón? ¿Cómo se llama el equipo? ¿Qué pasa si a la cámara le haces esto? ¿Qué pasa si le haces lo otro? Filmamos 35, ¿no? O sea, yo me formé haciendo como cortometrajista, empecé en 16 y más o menos pronto me pasé al 35 porque el 16 me parecía como muy difícil y como yo ya estaba trabajando en el medio, el 35 me era mucho más accesible. Entonces empecé a filmar cortos, mi tercer corto ya, no, mi cuarto corto ya es... Vocación de martirio. No, Antes. no, es que tengo varios. Muchos más. O sea, más bien la idea era, vienes a México a aprender la asistencia de dirección, o sea, la dirección desde la asistencia, porque era estar ahí, en medio, metido, al lado de los actores, al lado del director, al lado de la foto, pero también era encaminado a qué, ¿no? Entonces yo filmaba un corto cada 2 años. Por mi cuenta. Que no se parecía nada a las películas que estabas asistiendo. A mí eso es lo que me llama mucho la atención, que tú trabajabas de una manera súper industrial, o sea, en los esquemas quizás más importantes de la época. Ripsteins, Juan Antonio Larriva. O sea, me refiero a que hiciste podemos películas... mencionar a varios Sí, y otros no. Exacto. Me tocó asistir a De la Riva, me tocó asistir a Guita Shifter, trabajé con Rafa Montero, y me retiro de la asistencia con Ripstein, ¿no? O sea, después de asistir a Ripstein yo dije... Se acabó. Se acabó. Pero digamos, haces esas películas muy industriales, pero y a la luego vez estás hice haciendo otra. un cine, pero tu cine no tiene nada que ver justamente con esos mecanismos. Vamos a seguir un poco con eso. Tenemos que hacer una pausa aquí en Cinema 20.1 y regresamos en un momento. Estamos de regreso aquí en Cinema 20.1 platicando con Iván Ávila Dueñas, director de El peluquero romántico, La sangre iluminada, Adán y Eva todavía y otros muchos títulos. Estamos apenas en su trabajo como cortometrajista, pero vamos a hacer un poco un salto a pensar justo en esto. Dejas de asistir dirección y es entonces que comienzas a pensar, bueno, en hacer proyectos de mayor metraje, pues, ¿no? O sea, pienso en Adán y Eva todavía, que es tu primer largometraje, sí. ¿no? Y que sin embargo, insisto, no tiene nada que ver con el cine que hacías, digamos, como asistente de dirección, sino es una propuesta completamente rompedora. A mí me parece, lo sabes, te lo he dicho alguna vez, una de las películas más importantes de la década. Entonces, digo, pienso, ¿cómo llegas a eso? Pues, ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo te echaste a perder, diría mi mamá? No. No, porque tiene que ver, fíjate que en ese proceso de estar haciendo cortos cada 2 años, o sea, o sea, tomar en cuenta que la asistencia de dirección para mí era una manera de trabajar, de aprender, de sobrevivir, de poder estar en esta ciudad, pero también por otro lado era
bájalo a conocimiento, o sea, bájalo al set para ver a ver de verdad a nivel dirección dónde vas, ¿no? Y yo empiezo más o menos pronto a romper un poco la linealidad de la historia y a irme más por lo experimental. Y mis gustos eran más por ahí, entonces yo me empecé a ir por ahí. Pero hay un corto que a mí sí me cambió como un poco la vida, que es Vocación de Martirio, ¿no? O sea, Vocación de Martirio yo lo filmé en el 96 y la copia en 35 la debemos de haber terminado en el 98. Pero fue un corto que a mí me abrió muchísimo en cuanto a la definición del estilo Bueno, yo y me el acuerdo tema. mucho, o sea, estos piercings en Las los partes nobles clítoris de las gentes. Katia Tirado y Katia estas Tirado, mujeres sí. tremendas que eran como performanceras y que tenían todo este trabajo de arte del cuerpo Y fue mi en primer ese trabajo momento y con que era, Diana Lane, ajá, ¿no? además, ¿no? Pero que era muy Así de perturbador, qué está hablando. muy erótico, con una narrativa muy poco tradicional. Y eso ha sido un poco como la semilla de muchas cosas digamos, más, ahí ¿no? arranqué una cosa de estilo y de definición de tema también, ¿no? ¿Cuál crees O sea, que son? de que por ahí arranco, que tiene que ver con, ya había roto con la linealidad, ya había pensado que la linealidad no, pero entonces de repente decir, que tiene que ver con expiaciones, ¿no? O sea, que tiene que ver el cine usado para tú librar ciertos temas que te preocupan, vas, los pones en una película y pues a lo mejor para el público puede ser terrible, pero tú ya te lo libraste. Entonces dices, ay, pues lo siento, o sea, espero que la que sigue no sea tan grave. Pero es ir sacando temas que traes preocupaciones y que traes esto. Y que si bien pues estás haciendo cine comercial, porque me tocó una época en que se hacía un cine comercial muy, muy chafita, pero había que hacerlo y yo pues lo asistía, ibas, lo hacías, pero aprendías cosas de eso. Y entonces había que ponerlo en el set, ¿no? Y no se podía filmar. También era una época muy difícil. O sea, yo me acuerdo el año que asistí a Groener, Sobrenatural, que fue un proyecto muy complejo, de mucho rigor, con foto de Rodrigo Prieto, o sea, con un equipo súper sólido. Creo que se filmaron 7 películas en ese año. Y pues, o sea, las posibilidades de filmar, o sea, todo el mundo veía la ópera prima como por ahí después de los 40, la verdad. Claro. Y entonces, pues era preocupante. Entonces la cosa es que una de las cosas que yo siento que a mí me dio el trabajar en el set fue aprender ¿Qué es lo imprescindible? cómo se puede, o sea, cuál es el esquema mínimo en el que puedes trabajar. Y con ese esquema, ¿se puede contar o no se puede contar? Y sigues pensando en eso mismo. Sí, porque, totalmente, pues, es ¿no? decir, Y si ahora uno piensa más, desde Adán ¿no? y O sea, Eva hasta el si está peluquero tan caro. romántico y tal, trabaja siempre con crews Con muy un crew pequeños. muy pequeño, con un crew muy pequeño. Yo trabajo con... El peluquero está hecho con 17 personas. Ok. Adán y Eva estaba hecho con 17 personas. Adán y Eva lo hicimos... Pues es un número cabalístico. Pues no, es más bien es así, con más o menos ahí cabe un equipo básico de producción. Pero que no eran las 90 personas de las películas Que de podía ser cine con que hacías, Ripstein. como Sobrenatural. O sea, como Sobrenatural o como Ripstein. claro. Ripstein llegó, o sea, en Ripstein, en... ¿Profundo? No, en el Evangelio. De las Maravillas. Debemos de haber sido, o sea, debemos de haber tenido llamados ya con extras de 250 personas. Ok. Yo creo que de crew debemos de haber sido 100. 100, más. 100, Ok. fácil. Ok. Y manejar ese nivel de crew es muy pesado, ¿no? Porque la carga en una película como las de Arturo, tú lo sabes, mucha carga del manejo está en producción y en el asistente, ¿no? Entonces, tú llevas mucha rienda, él lleva la que debe de llevar, ¿no? Claro. Que es los actores, la foto, no sé qué, pero el manejo de la gente y todo esto te toca a ti, ¿no? Claro, la organización. Entonces, es muy bonito. Es muy bonito porque, pues, o sea, manejas esos grupos y dices, ok, increíble, yo con eso está increíble, pero yo puedo trabajar con 20. Pero no se te sí. toca hacer una película así. No lo sé, ya no sé. Quizá la aproximación más cercana La sangre la iluminada. sanguiminada. Filmamos como cerca de 40, yo creo, Ok. que es Bueno, la más tampoco compleja, es- ¿no? La tampoco más es un compleja gigante. de factura. Pero Adán y Eva fue un grito de desesperación, de decir, basta. Bueno, porque además era tenemos que material cambiar. vencido. Totalmente, filmamos con puros sobrantes. O sea, la película está hecha con sobrante de publicidad, sobre todo, algunas películas, pero sobre todo publicidad,
que nos donaron. Nosotros hacíamos una especie de colecta de la Cruz Roja, que pasábamos a las casas productoras a decir, ¿me puedes regalar el material vencido que tengas, por favor? Una latita, por lo que sea su voluntad. Y con eso hicimos la película. Entonces la película es casi de toma única, 2 tomas a veces, pero casi siempre las 2 tomas eran diferentes emulsiones. O sea, sí fue un rompecabezas muy complejo, pero también era era un grito de desesperación. Y entonces yo a todo mi equipo, que era muy pequeño, que todos éramos muy amigos, le dije que íbamos a hacer un corto. Entonces todo el mundo fue y vino con la voluntad de hacer un corto, pero nadie estaba espantado de que íbamos a hacer un largo en 35. Todo el mundo creía que era un corto, hasta que la negra Maripaz, que es la maquillista. la que es la maquillista, que si no me equivoco es su primer largo. Ahora es un estrella. fenómeno, es una estrella, Sí. pero era su primer largo. Y entonces me dice la negra, Iván, estás filmando muy largo. Y les dije, no, pues les tengo que confesar, esto es un largometraje. Entonces, pues ya empezamos a filmar ahí. Y bueno, pero nomás para que veas la perspectiva, eso estamos hablando de, si no me equivoco, 2002, que filmamos a Adán y Eva. La perspectiva de terminar esa película eran 5 años. O sea, nosotros empezamos a filmar y yo les dije, más o menos calculo. En 2007 saldrá, ¿ok? Que de verdad dije, si yo la tengo que levantar así, como he levantado los cortos, me voy a tardar 5 años. Me tienen la paciencia. Y estrenaste en 2004. Y 2004, inmediatamente. Iván, justo en ese momento, o sea, formas parte como de un momento interesante de gente que surgía en esos años, o sea, como directores. Pienso en Fernando Emke, en Carlos Reigadas mismo, Rodrigo en Plá. Julián Hernández, en Rodrigo Plá, o sea, es decir, gente más o menos generacionalmente muy cercana que justo en ese momento, además de una derecha que gobernaba este país. Pero además ya venía, la brincó. otra generación estaba ya pegadita a nosotros, ya estaba ahí, lista. O sea que cuando nosotros empezamos a dirigir los largos, la otra generación, Contreras, Rigo, no sé qué, ya estaban ahí. Entonces nos fuimos Se mucho pegaron más. juntos. Pues nos fuimos muy seguido, nos formamos juntos, ¿no? Oye, Iván, peculiaridades de tu cine, que creo que solo tiene tu cine y que tienen que ver también con el esquema de producción. Por ejemplo, la posibilidad de filmar en orden, que desde Adán y Eva está ahí, Sí. y que en El Peluquero Romántico sigue estando ahí, que en La Cena Iluminada también estuvo ahí. O sea, es decir, en tu cine de ficción ha sido una constante. Sí. Que eso, siempre que doy clases, te contaba el otro día, cito tu ejemplo, y no el de Cuarón, que ahora se volvió tan popular, ¿no? De filmar en orden, porque Fíjate tú que tiene ya que estabas ver, haciendo o eso. sea, es una técnica ranchera inventada que tiene que ver con tus necesidades de presupuesto, o sea, tus posibilidades de presupuesto y tus necesidades de dirección. O sea, si tú tienes un guión de ese tamaño, ¿cómo lo puedes abordar con el dinero que tengas o con el dinero que no tienes? Entonces, la única manera para mí es jugar mucho con los actores, trabajar mucho con los actores y llevarlos a una posición en la que puedo tener cierto nivel de control, pero yo de control de su espontaneidad. Entonces, si yo logro transmitirles a ellos ese gancho, esa chispa que te da lo inesperado, ya lo logré, porque entonces, si no, necesitas mucho trabajo de mesa, mucho ensayo. Y entonces, ¿cómo le haces para poder conducir un grupo de gente y manejar su energía durante el rodaje, ¿no? O sea, los actores y el equipo, porque el equipo también es bien difícil de manejar el ánimo, ¿no? Y a mí me gusta filmar en orden, o sea, en orden y con diversión, ¿no? Y no les das guión tampoco. A los actores no les doy guión, pero les doy a cambio el orden cronológico. Porque entonces la falta de historia la suples con el conocimiento de lo que acabas de filmar. Como un poco como nos pasa en la vida real. O sea, la vida real es, tú haces tu agenda, crees que vas a hacer cierto tipo de cosas, y hay unas que salen y otras que no salen. Hay una parte que la vida te lleva a una cosa que nunca hubieras esperado. Encontrarte a alguien, cambiar de tema, desviarte, a que se te haga tarde por algo, vas a comprar un agua, te encuentras a alguien, te da una llamada, no sé qué, sales del lugar y se te olvidó comprar el agua, compraste todo lo demás. Y ese tipo de cosas se las puedes tú aportar al actor como una posibilidad de juego. O sea, de estar, de dejarse llevar. Y entonces lo que haces es que si tienes un personaje lo suficientemente sólido como para afrontar diferentes situaciones, las películas no se tratan de nada importante, entonces pues también es como... Bueno, eso tampoco suena muy bien La verdad, o sea, eso sí quiero decir, pues de verdad, o sea, lo que les sucede a mis personajes son cosas muy cotidianas.
Entonces, si tú le estás, o sea, si yo hiciera películas como Haneke, pues yo no sé si podría negarles el guión a los actores, ¿no? Claro. O sea, no iba a ser Funny Games sin decirle a los actores que iban a hacer, Claro. ¿no? O sea, mis películas se soportan en eso porque de verdad la cotidianidad es lo que manda. Entonces, un personaje bien conformado puede afrontar la cotidianidad de su personaje desde una perspectiva muy natural y puede llevarla muy tranquilamente, ¿no? Sin que se le venga enfrente. Los voy a enfrentar a veces con cosas, pero saben que hay un colchón emocional detrás, ¿no? Iván, cada película responde a un momento específico, digamos, del creador, en tu caso. Y pensaba, el otro día leía un comentario en una crítica que hablaba del peluquero romántico y que decía, la película más amable de Iván Ávila Dueñas, ¿no? Estoy madurando. Lo cual no sé si era un elogio o un, bueno, ya transigió un poco. Nosotros tal vez, mismos o- lo sabemos, ¿no? O sea, sí sabíamos desde que escribimos el guión que esto era lo más digerible de lo que habíamos hecho. Lo menos críptico, lo menos rudo. Entonces, pues sí, uno lo Es que sabe, ¿no? pienso justo en Vocación de Martirio, que Sí, lo mencionamos exacto, hace rato, ¿no? al peluquero romántico. Bueno, Claro, sí hay ¿no? Que es, un o sea, abismo, digo, aquello pues era quizás sí un grito juvenil. Claro, y esto además es así, y además madura. levantar la Claro. voz y levantar la voz o sea, porque no eres tan educado en esa época, ¿no? Entonces levanta la voz a gritos, ¿no? Y reclamas tu espacio a codazos. Porque, ¿Pero sientes que has transigido ahora o no? ya lo veremos. El tiempo no lo sé, dirá. No lo sé. Lo que sí es que evidentemente tu voz responde a unas necesidades de expresión temporales. O sea, tú estás viviendo algo o ves venir algo y a veces hablas de lo que piensas, a veces de lo que te pasó y a veces de lo que ves venir que dices, híjole, se me hace que voy para allá. O sea, veo esto en el panorama. Entonces creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con tratar de ser muy honesto con tu momento histórico. Porque personal. porque no puedes toda la vida hablar en voz alta tan fuerte y tan estridente. Pues a veces te acaba ese gusto o ese momento y dices, bueno, ahora vamos por acá, ahora vamos por acá, ¿no? Entonces te vas buscando, o sea, vas explorando, pero se vuelve muy complicado cada vez cuando decides de qué voy a escribir. O sea, sentarte ahorita a escribir a estas alturas de la carrera es súper complejo, porque ya no puedes, o sea, tienes que tener muy claro qué tema y tienes que tener muy claro que ese tema de verdad te apasione, porque los procesos de este oficio son tan largos que si no estás convencido con tu proyecto, mejor déjalo de una vez, porque dentro de 10 años, claro. cuando te toque filmarlo, te vas a querer morir de la vergüenza de Por haber filmar apostado en esto, hacerlo. ¿sabes? Entonces, como sabes que son tiempos muy largos, tienes que tener como muy asentado hacia dónde crees que va, a menos de que sean proyectos mucho más, más Veloces, ligerito, más claro. rápido, ¿no? Que dices, hay ahorita esto, o estoy explorando esto, no me importa de qué se trate, es una exploración. Y Sí, porque entonces, más, bueno, no lo dijimos, pero has explorado material de archivo, has explorado el documental, has explorado las fronteras justamente entre el género documental y la ficción, etcétera. es que los tiempos son así, ¿no? O sea, yo hice Adán y Eva, La Sangre Iluminada, y el siguiente guión, que según yo seguía, era El Peluquero. Y, o sea, La Sangre Iluminada termina con Isaías que se muere, el Peluquero empieza con El Duelo de la Muerte, Claro. ¿no? Pero en medio hice 3 películas. Entonces de repente era, porque los financiamientos a veces no están tan a la mano como uno pensaría, Claro. ¿no? Entonces de repente dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno. Entonces fui y hice Zacateco, que tiene que ver con esta reflexión sobre el estado, sobre el lugar, el territorio donde yo nací, o sea, decir, ¿qué es la historia de este territorio? Hice La Vida sin Memoria parece dulce, que es a partir de archivo, y luego hice La Mañana no comienza aquí, que es una exploración visual Claro. muy, muy solitaria. Ese es el extremo de... Sí, quizás tu película Esa- menos conocida y Pero esa la una hice película yo muy solo, arriesgada. O sea, casi claro. toda la película fui yo solo, ¿no? O sea, iba yo solo con la cámara. Entonces, pues a veces no tenía ni sonido, porque, o sea, ni el sonido servía, porque era una exploración de otra forma, ¿no? Y entonces
pues como que cada película responde como a momentos, es decir, a ver, yo estoy ahí, estoy quieto, no estoy trabajando, estoy ansioso, tengo una cámara, mi amiga es DJ, podría ser, a ver, voy a explorar, sí, me latió. Pero antes de llegar a esos procesos, evidentemente pasé por varias exploraciones de personajes que no me llenaban el ojo, que decían, no me gusta, no cuadra. Hasta que encuentro a Denise en la mañana, empiezo a trabajar con ella y me doy cuenta que hay un potencial y de repente en un viaje vuelvo a caer en el lugar donde había filmado en Zacateco, filmé en ese rancho que se llama El Verde y de repente me encuentro a Laura, cuando yo fui con Zacateco, una chamaquilla chiquita y de repente cuando llego creció un poco y anda pastoreando las chivas en el semidesierto de Zacatecas y la imagen era increíble. Entonces de repente decir, como unos dos mundos. Ajá. Y entonces empiezo a trabajar a partir de eso y es una película que me he hecho prácticamente yo solo, a veces con Ivonne. Y ya en la última etapa tuve un par de momentos en que sí dije, me voy a llevar un asistente, me voy a llevar un sonidista, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, como para complementar un poco. Pero son esas exploraciones que responden a tu momento, que si de repente dices, soy cineasta, ¿cómo ejerzo mi oficio desde esta perspectiva del desempleo en México? ¿No? O sea, ¿cómo le haces? O sea, decir, ¿cómo le haces el cotidiano? Pues agarra la cámara, empiezas a trabajar y siempre vas juntando materiales, ¿no? Y siempre vas haciendo exploraciones. Entonces, decir, ¿cómo lo logras? ¿Por dónde te asomas? ¿No? Oye, Iván, podríamos seguir platicando muchas horas más. Miles de horas. Sí, pero lamentablemente este programa se acabó y quiero agradecerte muchísimo que estuvieras aquí. Quiero agradecerte mucho el riesgo y el ejemplo que has sido. Me parece que para un montón de cineastas que piensan que el cine independiente aún es una posibilidad y mucho tiene que ver con el trabajo que tú has hecho. Así que muchas gracias. No, hombre, pues muchas gracias por el comentario y muchas gracias por la invitación. Yo encantado de venir a platicar. Pues es un placer seguir haciendo este oficio. La verdad es que lo disfrutamos mucho, nos la pasamos bien. A veces hablamos de una cosa, a veces nos quedan más o menos, a veces nos quedan bien las películas. ¿Qué importa? Vamos trabajando, vamos soltando todo eso y tratando de encontrar esa comunicación, ¿no? Como decir, yo creo que lo que nosotros hacemos todavía vale la pena. Claro. O sea, lo hemos hecho y tenemos 30 años conviviendo en el proceso, ¿no? Entonces, de repente decir, ¿nos vamos a dejar? O sea, ¿vamos a dejar que esto así decaiga tan fácilmente? Yo creo que no, ¿no? Iván, gracias. Gracias a ti. Pues nos vamos, Cinema 20.1 se acabó el día de hoy y sin embargo, lo mejor que pasa cuando tenemos a un cineasta de la altura de Iván Ávila Dueñas es pensar en cómo acercarnos a su cine. Y ahí están las plataformas digitales, afortunadamente, que agrupan una parte de él y escarben, búsquenlo, de verdad, vale muchísimo la pena. Nos vemos por aquí la próxima semana.